de mecanismos, prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. Para el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que correspondía. ¿Listo? Pero en primer lugar, hagamos un recorderis de lo que vimos ayer. ¿Les parece? Vamos a ver entonces. ¿Qué es un impacto ambiental? Por favor, alguien que me lo diga. ¿Qué es un impacto ambiental? Es una alteración que se hace al ecosistema o al medio, al entorno en que vivimos por una actividad, bien sea positiva o en forma negativa. Muy bien, sí, es exactamente lo que acabas de decir, compañera. Es una alteración, una afectación que se genera en un ecosistema, ¿sí? En el medio ambiente, llamamos los ecosistemas, ¿sí? Que producen una alteración. Esta alteración puede ser positiva o puede ser negativa, según sea el caso, ¿verdad? Ya lo tenemos muy Sí. claro de eso. También tenemos en cuenta que existen diferentes tipos, ¿verdad? Hablamos ayer de los impactos ambientales positivos, de los negativos, también hablamos de los directos, de los indirectos, ¿de cuáles más? El acumulativo, el residual, Ajá, ajá, eh, del reversible. sí, tal Del vez no, esa no reversible la no, teníamos. no creo que hablamos, no, no. Ajá, Sí, pero sobre no. todo sí se habló del residual, ujú, del continuo o permanente también se le llama. Acumulativo o residual, le puedes decir. Exacto, el Residual, más acumulativo. bien. Ajá. Residual. Ah, mira, ayer Sí, hablamos acerca de los impactos ambientales, positivos, negativos. Ya sabemos que es un impacto ambiental, ya sabemos qué es positivo y qué es negativo. Ahora bien, sí. un impacto directo, entonces, es una consecuencia evidente y observable inmediatamente en el proyecto. No hay. No se escucha. ¿Ahí me escucha? Ahí Hola, ya, hola. ahí Ah, ok, ya. listo, perdón. Sí, qué pena. Listo. Entonces, también hablamos de los acumulativos, que son aquellos que se mantienen en el tiempo y van, a medida de que va pasando el tiempo, ellos van creciendo, van haciéndose más intensos. Habíamos hecho un ejemplo del cambio climático, por ejemplo, se deriva es de la contaminación por emisiones, por demasiadas emisiones, con el paso de los años desde la revolución industrial, se ha ido acumulando el impacto hasta tener lo que hoy en día conocemos, como cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Ahora bien, también hablamos de los residuales, que son aquellos que permanecen pues aplicadas las medidas de manejo. No se puede hacer nada, ellos ya se quedan allí. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, se hace una intervención en un paisaje, se hace minería a cielo abierto. Entonces, una vez se hace la restauración o la compensación, ¿sí? Todo lo que es la mitigación, etcétera, vamos a tener, va a crecer normalmente otra vez, ¿no? Va a crecer el ecosistema, todo normal, pero la afectación va a quedar ahí visible, es una afectación a la belleza paisajística, eso también es un impacto ambiental negativo residual. ¿Entendido? Ahora también hablamos después de lo que eran la prevención de los impactos. Hablamos que era de la primera cosa que se debe hacer, ¿sí? Es tener en cuenta todas las afectaciones a los tres diferentes medios. Hablamos de medio biótico, hablamos de medio abiótico y hablamos de medio socioeconómico y cultural. En esta parte tenemos que hacer énfasis en que también tienen que ver los impactos ambientales con las sociedades. Entonces,
profe, otra vez se fue, o solamente es a mí. No, el profesor no se escucha. Hola, sí. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Hay momentos en que Ok. se va el audio. Ok, ok. A ver, voy a intentar. Me dicen cada vez que no se escuche, ¿listo? Yo estoy aquí pendiente. No sé, es que Jitsi no me corre muy bien, no sé. Listo. Ahora bien, también hablamos en la clase anterior de los mecanismos, digo, la mitigación. También hablamos de qué era la mitigación, qué significa la palabra mitigación. Vamos a otra vez a recordarlo, ¿no? La mitigación involucra todas las medidas y acciones dirigidas principalmente a minimizar estos impactos. Vamos a decir, no se pueden eliminar del todo. ¿Por qué? Porque esta etapa ya pasó en la prevención, ¿sí? Cuando ya no podemos prevenir un impacto, tenemos que hacer una mitigación de los impactos. Entonces, identificar los diferentes impactos, identificar sus valores, por ejemplo, en una escala se le puede hacer, hay diferentes metodologías para evaluar los impactos ambientales, ¿sí? Entonces, consiste la mitigación en atenuar al máximo posible los efectos negativos, ¿sí? No van a desaparecer los impactos, es muy poco probable, pero se los puede disminuir a niveles como más, como lo podemos decir, como más tolerables por los ecosistemas, ¿listo? Más fáciles. Entonces, hablamos también, hicimos el énfasis en qué era, también hicimos énfasis en qué era un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema, no? Es un sistema que se compone de medio biótico y medio abiótico. Ya sabemos que son medio abiótico, que son los organismos vivos, medio abiótico, que son, por ejemplo, lo que está inerte dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, el recurso suelo, no vamos a decir tierra, tierra ya no se dice, porque eso es un diplomado de gestión ambiental, tenemos que hablar con un lenguaje técnico. No se dice tierra, se dice recurso suelo, recurso aire, recurso agua. Son componentes abióticos. Entonces, un ecosistema es la interacción que hay entre componentes bióticos y componentes abióticos. ¿Listo? Listo hasta ahí. Ahora bien, posteriormente hicimos unos ejemplos, hablamos de algo, hablamos acerca de algunos mecanismos, unos ejemplos, mecanismos de mitigación. Por ejemplo, bueno, vamos a continuar entonces, ok. Posteriormente hablamos de lo que era la compensación ambiental, la compensación de los impactos, ¿sí? La compensación se refería a las medidas que se tienen que tomar para resarcir o para indemnizar o para retribuir a los ecosistemas o a las comunidades que se vean afectadas durante la ejecución de un proyecto. Vamos a ver entonces, miren, hablamos de medidas que se toman en el ecosistema o en las poblaciones cuando son afectadas por algún tipo de proyecto. Listo. Hablamos también de que la compensación es la última, por así decirlo, la última alternativa que se tiene a los manejos de con este JITS. Listo. ¿Cómo van con la prueba? Mira que John va subiendo. Uy, Elizabeth va subiendo también. Tenemos a Adriana que va ganando, ¿no? Pero la va a alcanzar, está a punto de alcanzarla. Me confirman cuando alguien termine. Ustedes pueden ver cuántas preguntas van. Muy bien, Adriana. Vas muy bien. Buenas noches. Porfa, que yo me acabo de conectar. No podía. Está en el chat, está en el chat. Lo voy a volver a escribir.
Miren, tienen que poner esto y tienen que poner la contraseña. Es el código para entrar al quiz. Miren, ahí está otra vez. Tienen que entrar, Victoria, hay que entrar al quiz y intentar resolverlo. Victoria, entra al link que está allí y puedes, con el código que está en 199.980, entras. ¿Listo? Y puedes ingresar al examen. Mira que tenemos Daniela lleva cinco seguidas bien. Adrián va subiendo, va a alcanzarlo. Primero, vemos que Adriana ya terminó el examen. Vemos que, esperemos un momento a ver cómo les va a los demás. Bueno, al menos, miren, en total nuestra clase, hasta donde vamos, tenemos un 70% de respuestas bien. Eso es algo muy bueno, mira, que significa que ya tienen los conocimientos. Vamos a ver, mira, Carolina ya lleva tres seguidas. Adrián va a quedar de primero, si no se equivoca. La va a alcanzar a Adriana Janet. Quedó de primero Adrián. Vamos a ver si alguien logra alcanzarlo, aunque, a ver, Elizabeth lleva 6 buenas y John, ellos lo pueden alcanzar. John lo puede alcanzar. Adrián quedó de primero con 10.000 puntos. ¿No se equivocó? ¿Te equivocaste en alguna, Adrián? Sí, profe, pero utilicé una opción que me daba para borrar una incorrecta. Ah, ok, con razón las tienes todas. Y tienes 8 seguidas, muy bien. Sí, estaba llenándolas de carrera, entonces como iba corriendo la barrita, me estresé y marqué la que puse y me equivoqué, pero ¿Cuál ya es uno de después los ya la pude impactos borrar. ambientales asociados a la contaminación del suelo? Incremento de la diversidad de la zona, Y tenía contaminación también superficial, pérdida silenciado de hábitat por especies, todo porque pues reducción no de me podía erosión del suelo. concentrar. Recién ¿Cuáles son uno de los activé todo impactos ambientales nuevamente. asociados a la contaminación, pérdida de hábitat, reducción de aguas superficiales, incrementación? Vamos, ¿cómo van? Vamos a esperar 3 minutos y finalizamos la prueba, ¿listo? 3 minutitos. Hasta eso ya los que puedan seguir. Ya vemos que han terminado varios. Entonces esperemos 3 minutos al resto. Muy bien, Lady. ¿Cómo te fue? Quedaste de cuarta, con 3 respuestas seguidas buenas. Adrián primero, Adriana segunda, GPS tercero. Vamos a mirar. Mostrar a los... Richard Ortega, va bien, va subiendo. Vamos a esperar a ver cómo van. 2 minutos. Y continuamos con la clase. Los que han terminado, ¿qué les pareció el quiz? ¿Habían hecho un quiz de estos antes? Creo que sí, yo creo que he tenido ya experiencia en la universidad, creo que nos hacían hacer estos ejercicios, si mal no estoy, creo que tuve como una plataforma similar, no sé si sea la misma, pero sí creo que tuve como ya un acercamiento con plataformas como esa. Pero muy chévere, profe, súper idea. Bueno, Se eso está alcanza. muy bien. Las preguntas, ¿qué te parecieron? No, las preguntas súper chéveres, o sea, al principio como no le cogía el hilo, que no veía la barrita que es del tiempo,
Entonces al principio alcancé a estresar porque no alcanzaba a ver la barrita que se estaba terminando el tiempo, entonces por eso en una me equivoqué. Pero después ya... Pero es el comodín. Pero sí, súper, profe. Bueno, excelente. Qué bueno que les haya gustado la dinámica. Lo hago para que no sea tan aburrido de pronto a veces escuchar y escuchar solamente. Así podemos repasar, podemos ver qué es lo que, podemos ver dónde están nuestros errores también. Entonces, mire, que Richard ha subido bastante, Lady también. Vamos a ver, un minuto nos queda. ¿Listo? Un minutito. Listo. Ok. Entonces, sabemos que de primero quedó Adrián, que respondió todas las preguntas bien. Adriana después quedó de segunda. Miren aquí. Ahí les sale a ustedes en sus celulares o en sus equipos, les salen las medallas. Ahora, vamos a ver dónde se equivocaron ustedes. ¿Dónde se equivocaron más, muchachos? A ver, en la pregunta número 3 se equivocaron muchos. Verán, la voy a explicar. Miren que solamente 7 la respondieron bien y 15 la respondieron mal. Vamos a leer la pregunta. Muchachos, si de pronto se me corta la llamada, por favor, alguien me lo dice así inmediatamente, ¿listo? La tercera pregunta decía lo siguiente. ¿Cuál es uno de los impactos ambientales asociados a proyectos en el medio abiótico? Vamos a ver entonces. Un impacto ambiental es una afectación que se hace sobre un recurso. Listo. Ahora, asociado a proyecto en el medio abiótico. Abiótico significa inerte, es decir, el agua, el suelo o el aire. ¿Listo? Entonces, la primera dice, desplazamiento de comunidades era la opción A. La opción A, comunidades, serán componente biótico o abiótico o socioeconómico, cultural. No tiene nada que ver con abiótico, porque son comunidades. La segunda, ¿qué dice? Cambios en actividades productivas de la zona. Miren, aquí hay 5 jugadores que hicieron esta respuesta. Miren, esta respuesta puede darse también, puede ser la respuesta. Cambios en actividades productivas de las zonas. Listo, pero esto miren que tiene que ver más con la parte socioeconómica, ¿sí? Porque la parte productiva hace referencia a las actividades humanas, ¿verdad? La tercera opción, que era la correcta, que respondieron 7 jugadores bien, dice, contaminación de aguas superficiales o subterráneas, dice. Entonces, sabemos que la contaminación es un impacto ambiental negativo. Sabemos que aguas superficiales hace referencia a un medio abiótico. Entonces, la respuesta correcta era la C. Veamos la siguiente opción, a ver qué. Pérdida o fragmentación de hábitats naturales. Los hábitats tienen un conjunto de biótico y abiótico, entonces tampoco es abiótico del todo. ¿Entendido? ¿Entendido? Vamos a ver otra de las cuales se equivocaron bastantes. Miren, la otra pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de las medidas preventivas ambientales? Nos preguntaba la pregunta número 1. Se equivocaron 13 también. Entonces vamos a hacer la corrección. Miren, ¿cuál es el objetivo de la prevención? ¿Sería compensar los impactos ambientales? No, porque la compensación se hace una vez el impacto ya ha ocurrido. Otra, ¿qué dice la segunda? Minimizar los impactos negativos. ¿Qué es minimizar los impactos? Minimizar los impactos, ¿se acuerdan que era mitigación? Mitigación, tampoco es. La tercera, ¿qué dice la tercera? La C, la opción C, ustedes tenían.
eliminar el impacto negativo del proyecto. No tiene sentido la oración. Desde la formulación de la oración no tiene sentido, entonces no. Y la tercera dice, evitar la aparición de efectos ambientales negativos. Esa era la respuesta. Prevención es evitar que aparezcan estos impactos ambientales negativos. Vamos a ver otra en la cual se hayan equivocado. A ver. Esta, por ejemplo. Ya, no sé, ya la resolvimos. La demás, no, la mayoría ya no tuvo problemas. Esta, por ejemplo, miren. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es una medida para mitigar la contaminación atmosférica por emisión de gases? Listo, sabemos entonces que vamos a hablar de mitigación, que es disminuir al máximo el impacto, ¿listo? Sabemos que es contaminación atmosférica, ya sabemos, emisión de gases es contaminación atmosférica. Entonces, tenemos contaminación por emisión de gases. ¿Cuál sería la medida? Entonces, la primera nos decía, miren, implementar sistemas de tratamiento primario y secundario de aguas residuales industriales. ¿Sí? ¿Será el recurso agua del que estamos hablando? No, era el recurso aire. En esta opción no tuvimos problemas muy bien, muchos. La respuesta, la B, dice, implementación de chimeneas y ductos de ventilación con altura extendida y modificaciones en procesos de combustión para dispersar los gases. Es la respuesta correcta. Nos habla de instalar chimeneas con el fin de evitar la contaminación, o sea, con el fin de tratar esa contaminación, chimeneas altas. Sí, además, nos habla también de optimizar el proceso productivo. Optimizarlo. La respuesta correcta era esa. Vamos a ver. La opción C también nos habla de aguas residuales, tampoco. La opción D, miren, vamos, la opción D, que muchos respondieron esta, miren que la opción correcta respondieron 9, para la opción incorrecta D respondieron 12. Vamos a leerla entonces. Miren. Repito la pregunta. ¿Cuál es una medida para mitigar la contaminación atmosférica por emisión de gases? Reforestación con árboles y arbustos nativos de una zona de reserva forestal equivalente en extensión a la removida. En ningún momento se habla de que se está ejecutando un proyecto. Simplemente te están preguntando ¿cuál es una medida para evitar la contaminación? Me imagino que tal vez se confundieron porque lo asociaron, de pronto, la reforestación y a los árboles los asociaron con la calidad del aire. ¿Sí? ¿Alguien que haya respondido en esa que se acuerde? ¿Me puede hacer la aclaración? ¿Por qué creyó que era esa? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Muy bien, entonces. Las demás preguntas no tuvieron inconveniente. Miren que solamente se equivocaron 2, 3 o 4. Los demás 16, 17, todos respondieron bien. Entonces, en general, miren, tenemos un 40% nomás de precisión. Tenemos que seguir estudiando. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, este quiz se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan volver a estudiar y volver a estudiar en cuanto necesiten. Ahora bien, terminamos entonces con la primera parte, que era la retroalimentación del quiz. Vamos a continuar entonces ya con la parte que nos corresponde para el día de hoy. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien me habla, por favor? Sí, profe. Listo. Entonces, verán, yo ayer escuchándolos a ustedes, surgieron algunas preguntas, algunas observaciones, que me parecieron bastante interesantes como para traerlas hoy a la clase. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, estaban hablando ustedes de cómo se solicita un permiso, por ejemplo, cómo se hace para sacar un permiso para un vertimiento, por ejemplo, para hacer un proyecto. Entonces, para la clase de hoy, el tema es los estudios de impacto ambiental.
o EIA son las siglas, EIA. Aquí en Colombia, ya empezamos con el tema de estudios de impacto ambiental. Aquí en Colombia, estos estudios de impacto ambiental están reglamentados principalmente por la Ley 99 de 1993. ¿Listo? Esta herramienta, el estudio de impacto ambiental, es una herramienta que a nosotros nos permite evaluar, nos permite estudiar, analizar, dimensionar, ¿sí? Nos permite dimensionar cuál es la intensidad y cuáles son los impactos ambientales que se están presentando, por ejemplo, en nuestro proyecto o en nuestra actividad productiva. Ahora bien, los estudios de impacto ambiental se solicitan directamente con la autoridad competente ambiental, que en este caso es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que se llama ANLA también, ¿listo? Ellos se encargan de estudiar, ellos se encargan de analizar tu proyecto y ver si es viable o no. Pero ellos no te van a hacer el estudio de impacto ambiental, no. Ellos te van a dar a ti los términos de referencia que tú vas a usar, en los que tú vas a basarte para generar este estudio de impacto ambiental. Ahora bien, el contenido del estudio de impacto ambiental tiene varios factores. Vamos a empezar entonces. Vamos a prestar mucha atención a esta parte. El estudio de impacto ambiental se presenta ante el ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ellos, dependiendo de la actividad que tú vayas a realizar, te van a dar unos términos de referencia, es decir, un manual punto a punto. Por ejemplo, primero, tienes que geolocalizar. Segundo, tienes que identificar. Listo. Te van a dar qué específicamente tú requieres para la actividad que vas a desarrollar. Entonces, vamos a ver de qué se compone este estudio de impacto ambiental. En primer lugar, se tiene que hablar del área. En primer lugar, lo más importante es el área de influencia. Tiene que estar delimitada, es decir, tiene que estar georreferenciada, es decir, me refiero a hacer un mapa, un levantamiento de mapa, para determinar exactamente dónde va a ser la zona de influencia. Posteriormente a esto, se tiene que tener en cuenta a las comunidades que se van a ver beneficiadas o afectadas. ¿Listo? Entonces, esto se llama lineamientos de participación ciudadana. Los lineamientos de participación ciudadana le permiten a las comunidades también hacer parte del estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque sabemos que también uno de los factores impactados es el factor biótico, el factor abiótico, el factor socioeconómico cultural. Entonces se tiene que también tener en cuenta eso. Aquí en Colombia, principalmente se tiene en cuenta la participación o el permiso cuando son comunidades indígenas. Cuando es una comunidad indígena necesitas hacer un proceso muy complejo que se llama el estudio previo. Necesitas hacer todo encajar con la comunidad, tener en cuenta todas sus opciones. Es algo que no pasa, por ejemplo, con las comunidades campesinas o en las ciudades. No tienen todavía ese reconocimiento, por así decirlo. Es muy importante la participación ciudadana dentro del estudio de impacto ambiental. Ahora bien, una vez tenemos la participación ciudadana, empezamos entonces a hacer la caracterización. ¿Qué es la caracterización? Empezamos a hablar acerca de, empezamos a describir todo, empezamos a plasmar todo lo que pasa. Entonces empezamos con el medio abiótico, tenemos que describirlo, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar y qué tan intenso puede ser el efecto. Tenemos que hablar de la zona de influencia en el medio biótico, el área de influencia, pero esta vez en medio biótico, posteriormente medio socioeconómico y después
a los servicios ecosistémicos, ¿ok? Posteriormente a esto, se hace una evaluación, es una evaluación de todos los impactos. Se los analiza, se los ve, se los estudia, ¿sí? Existen diferentes metodologías, por ejemplo, para hacerlo. En este momento no nos daría la clase para estudiar una de esas matrices, porque son matrices de evaluación de impactos ambientales. Entonces, dependiendo del impacto ambiental, le asignas un valor, por ejemplo, una intensidad. Listo, se hace la evaluación, se hace también la evaluación socioeconómica, ¿no? No solamente ambiental. Tenemos que tener en cuenta que siempre se tiene que tener el factor humano, por así decirlo, se tiene que tener en cuenta a las personas, a las comunidades también, ¿ok? Posteriormente a eso, ya se empieza a trabajar en el plan de manejo ambiental. En el plan de manejo ambiental ya están estipuladas los mecanismos, en esa parte es donde están estipulados los mecanismos de prevención, de mitigación o de compensación que vayan a tener que hacerse o llevarse a cabo en nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta de lo que he estado diciendo? ¿Va todo bien? Vale, va todo bien. Luego, entonces, ya se puede hacer un plan de contingencia, que es a grandes rasgos. Un plan de contingencia es como una especie de plan de, como, a ver, un plan para los imprevistos, por así decirlo. Para cuando algo va a pasar, tener contingencias, ¿sabes? Identificas cada cosa que puede pasar, entonces te adelantas, tienes un plan de contingencia listo para que lo uses en cuanto ocurra algo. Y también tenemos dentro del estudio de impacto ambiental una parte que se llama el plan de desmantelamiento y abandono. Miren, aquí en Colombia podemos ver que muchos proyectos o muchas industrias hacen todo menos el final. No hacen el plan de desmantelamiento y abandono, lo suelen dejar así. Por ejemplo, en algunos pozos petroleros suelen dejarlos abandonados y ellos siguen produciendo impacto ambiental negativo. Pueden generar, por ejemplo, fugas o pueden generar derrames. ¿Sí? Entonces, también tenemos que saber que en el estudio de impacto ambiental también está la parte de plan de desmantelamiento y abandono. Consiste en qué vamos a hacer una vez terminemos nuestro proyecto. Por ejemplo, una mina. ¿Qué vamos a hacer una vez terminemos nuestra actividad productiva? ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Ah, bueno, vamos a levantar todos los escombros, por ejemplo, vamos a intentar restaurar, o decir, la vegetación aledaña, vamos a intentar otra vez lo que decía el compañero ayer, restaurar, por ejemplo, el lugar donde estuvo el proyecto, ¿ok? Ahí viene lo que es el plan de desmantelamiento y abandono. Ahora, y al final, ya se pone lo que es el plan de compensaciones, que son aquellos impactos que ya no se pudieron evitar, ¿sí? El plan de compensación ya nos va a decir cómo vamos a hacer nosotros el estudio de impacto ambiental. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, una vez el estudio de impacto ambiental, por lo general el estudio de impacto ambiental lo realizan profesionales en el área, por ejemplo, ingenieros sanitarios o ingenieros ambientales, pueden hacerlo. Son documentos muy extensos, son documentos muy técnicos, ¿sí? Pero sí se lo puede hacer, sí, no es tampoco gran misterio, lo podemos realizar. Podemos como ver la página del ANLA y mirar los lineamientos, no se familiaricen con ello, si alguno quiere hacerle como un análisis mayor a esta parte. También, entonces, una vez se ha revisado todo, el ANLA te aprueba, te dice sí y te emite algunas condiciones. Te dice, ah, mira, te doy la licencia, pero tienes que modificar el plan de abandono y cierre, por ejemplo. Entonces, ellos, posteriormente a ti, también te van a decir, el ANLA, la Autoridad Ambiental Nacional de Licencias Ambientales,
te va a decir a ti, mira, tienes que presentarme un plan de seguimiento y ese plan de seguimiento ellos lo cumplen ellos y también lo tienes que cumplir tú, el plan de seguimiento y monitoreo, ¿sí? Y el ANLA por lo general te dice a ti que tienes que tener unos reportes periódicos a ellos, tienes que hacer reportes periódicos. Ahora, después de esto, obviamente, si tú incumples con las condiciones o con los términos o con los lineamientos que te puso el ANLA, vas a tener algunas sanciones, obviamente, como todo aquí en el país, ¿ok? Entonces, dentro del estudio de impacto ambiental, específicamente en la parte del plan de manejo ambiental, ahí es donde se estipulan. Ahí estipulan los planes, por ejemplo, de prevención, cuáles son las estrategias de prevención que yo voy a utilizar, cuáles son las estrategias de compensación o de mitigación que yo voy a hacer. Vamos a ver entonces un repaso pequeño. Las estrategias de prevención, de mitigación y de compensación se tienen que incluir en un estudio de impacto ambiental, específicamente en la parte de plan de manejo ambiental. ¿Listo? Esa es la parte como técnica, por así decirlo. Es lo que se debe hacer con parte de lineamientos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con la parte de estudios de impacto ambiental o les gustaría... Por mi parte, todo claro, profe. Muy bien, Adrián. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora bien, ya sabemos toda la terminología. Listo. Ahora bien, vamos a continuar entonces con la parte que corresponde. Estrategias avanzadas de prevención. Miren, no solamente existen las estrategias que nosotros conocemos, ¿no? También existen algunas otras estrategias que, miren, nosotros en el mundo, por ejemplo, de la que es la ciencia avanza. ¿Para qué? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante el método científico, mediante como la experimentación, la recogida real de datos, es la ciencia, que a nosotros nos permite explicar las cosas. Eso es la ciencia. Nos permite a nosotros explicar, entender el mundo, explicar los fenómenos y además nos permite que nuestra vida sea más fácil. Entonces, la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho diferentes aportaciones que a nosotros nos permite que todo sea más fácil. Por ejemplo, miren, el Internet, esta clase que estamos teniendo ahora, eso es un ejemplo de ciencia. Listo. Entonces, yo siempre soy partidario de que nosotros no debemos ser recelosos con el desarrollo científico. ¿Por qué? Miren, el desarrollo científico tarda décadas en darse y es sufrimiento de investigación, de todo. Entonces, por ejemplo, eso es como una especie de introducción a lo que vamos a hablar. Por ejemplo, dentro de lo que, por ejemplo, los antivacunas no se basan en hechos fehacientes, en hechos reales, no, se basan en suposiciones o en supersticiones, que más de ciencia tienen que ver con anticiencia. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Por qué les digo yo todo esto? Miren, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que la ciencia busca y plantea encontrar soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo, estábamos hablando ayer, voy a sacar el tema de lo que estábamos hablando ayer. Por ejemplo, tenemos los organismos modificados genéticamente, por ejemplo. Entonces, es un desarrollo científico, tecnológico. Sí, tiene sus pros, tiene sus contras, ¿ok? Pero la búsqueda de este conocimiento es facilitarnos a nosotros la vida, darnos herramientas para defendernos ante la crisis climática, ante las plagas, por ejemplo, ¿sí?
Ahora, entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque las estrategias avanzadas de prevención son ciencia que está desarrollándose en este momento. El compañero ayer nos hablaba, por ejemplo, de los organismos modificados genéticamente. Claro, nosotros, por ejemplo, no podemos decir a ciencia cierta, nosotros no vamos a percibir a ciencia cierta, no sabemos todavía, no se sabe cuál es el impacto de ellos, pero la búsqueda de esta tecnología es por el bien de la humanidad. ¿Ok? Entonces, ahora bien, partiendo de esto, vamos a hablar de las estrategias avanzadas de prevención, que son estrategias innovadoras, por así decirlo. Listo. Entonces, por ejemplo, dentro de las estrategias avanzadas de prevención, por ejemplo, tenemos lo que es la ecoeficiencia, la ecoeficiencia que hace referencia a maximizar la eficiencia energética, ¿sí? A maximizar, por ejemplo, a reducir el consumo de agua dentro de la misma empresa. O sea, la empresa adopta como actitudes muy rectas, muy líneas, por ejemplo, instalar luces LED en todo el edificio, por ejemplo, instalar grifos ahorradores de agua, ¿sí? Incluso hacer ingeniería de los procesos que se están realizando en esa empresa y maximizarlos al máximo. Por ejemplo, dentro de la ecoeficiencia existen varios ejemplos. Listo. Hay una empresa que se llama Interfase. Ellos hacen alfombras, es una empresa que hace alfombras. Ellos rediseñaron todo el proceso, todo. Y mira que ahora es líder prácticamente en ecoeficiencia. ¿Listo? Entonces, la ecoeficiencia hace referencia a maximizar al máximo tu proceso productivo. ¿Para qué? Para que sea eficaz, para que ahorre energía, para que no gaste agua, para que no produzca residuos, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la primera estrategia avanzada de prevención de las que hoy tenemos aquí en nuestra presentación. La segunda dice, diseño para el medio ambiente. Entonces, diseño para el medio ambiente también hace referencia a políticas o a prácticas que toman en cuenta todos estos componentes ambientales. Es decir, por ejemplo, diseño para el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, el diseño para el medio ambiente, por ejemplo, lo podemos ver en las marcas Apple, por ejemplo. Apple, a pesar de ser una empresa prácticamente capitalista, muy capitalista, ellos dentro de sus procesos productivos hacen lo que se llama el diseño para el medio ambiente. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, utilizar el mismo cargador para todos los dispositivos. Entonces, evitas así hacer tantos cargadores para todos los dispositivos. Otra medida que ha tomado Apple, por ejemplo, es que las carcasas se hacen de aluminio reciclado, ¿sí? Se hacen de aluminio reciclado y también son fáciles de desmontar y de montar nuevamente con el fin de usarlo como si fueran Legos. Diseño para el medio ambiente se llama eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Ahora, otra estrategia avanzada dentro de lo que es la prevención es la prevención de la contaminación en la fuente. Entonces, ¿qué significa esto? Prevención de la contaminación en la fuente. Es hacer el estudio correspondiente o hacer el análisis antes, mucho antes, al principio, no al final del tubo, como se llama, no, al principio del tubo, prevenir la contaminación. Es decir, todo lo que vimos nosotros, mecanismos de prevención, de mitigación, no, es enfocarse en la prevención. Entonces, para este caso, por ejemplo, hay una refinería que se llama Chevron. Ellos implementaron tecnologías para evitar contaminar en la fuente. Es decir, ellos instalaron procesos que permiten controlar las emisiones desde el principio, ¿sí? Con el fin de liberar menos
menos contaminantes atmosféricos. ¿Listo? Es muy sencillo. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente. Adopción de tecnologías limpias. Adopción de tecnologías limpias, por ejemplo, tecnologías limpias. Un ejemplo de tecnología limpia. Por ejemplo, la energía eléctrica, los coches eléctricos. Entonces, eso viene siendo una tecnología limpia. Las baterías, por ejemplo, de hidrógeno, o por ejemplo, los motores eléctricos, ¿sí? Son tecnologías limpias. Miren que actualmente, muchas empresas están enfocándose en esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, hay una empresa que es de Elon Musk que se llama Tesla. De pronto la han de haber escuchado por allí. Ellos son pioneros en adoptar las tecnologías limpias, ¿sí? Ellos producen vehículos eléctricos, además son líderes, la empresa de Elon Musk, Tesla. Hay otra empresa de Elon Musk que se llama SolarCity. Ellos son pioneros en el desarrollo de baterías, como les digo, de pilas, por así decirlo. Sí, porque sabemos que, por ejemplo, un vehículo eléctrico necesita una batería de gran capacidad, porque si no, no es eficiente. No podemos tener una batería que se vaya a acabar en un año con un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque va a representar un costo, va a representar un impacto mayor en el futuro, un impacto ambiental más grave en el futuro, ¿sí o no? Entonces, la adopción de tecnologías limpias y el desarrollo tecnológico de tecnologías limpias. Esta empresa, SolarCity, si alguien lo quiere de pronto profundizar en esto, SolarCity son pioneros. Ellos incluso tienen ya lugares, pueblos pequeños, islas generalmente, que se mantienen a base solamente de energía solar. La energía solar es un componente. El otro componente es la batería. Porque nosotros podemos tener un panel y una batería muy ineficiente. O podemos tener un panel de mala calidad y una batería muy eficiente. Entonces, siempre se tiende a la mejor calidad de baterías. La batería es lo que realmente importa en este proceso. ¿Ok? Entonces, el ejemplo para este estrategia avanzada de prevención, la adopción de tecnologías limpias, por ejemplo, introducir fuentes de energía renovables dentro de nuestros procesos productivos. Por ejemplo, acá en Samaniego, por ejemplo. Samaniego tiene bastante radiación solar. Entonces, se puede aprovechar esta radiación solar. Pero el problema es que el desarrollo que nosotros tenemos de baterías aquí en Colombia todavía no ha llegado como a buenos estándares. Es decir, si queremos una pila de buena calidad, necesitamos invertir bastante dinero. Por eso todavía no podemos tender mucho a eso. Porque todavía el desarrollo tecnológico no lo permite. Poco a poco se van a ir adoptando estas tecnologías limpias. ¿Sí? Estas tecnologías limpias tienen como principal objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Ya sabemos que son los gases de efecto invernadero, son aquellos que se quedan atrapados en el aire e impiden que salga el calor. Esa es como principal, esa es como la definición más sencilla de lo que es. Entonces, se produce el efecto de un invernadero, se calienta la tierra y no permite que salga el calor. Listo. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente, que es lo que yo les decía ayer, que ya no hablamos de las 3 R's. Ahora estamos hablando de la economía circular. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la economía circular? Es decir, la economía circular pretende que una fábrica o que yo hago mi proceso productivo y mis residuos o mis desechos van a ser la materia prima del siguiente proceso o de la otra empresa, por ejemplo. De pronto puede sonar un poco distante, un poco utópico, ¿no? Pero actualmente ya se hace. Actualmente, por ejemplo, hay una empresa de ropa, se llama H&M, no sé si han escuchado, H&M. Esa empresa es sueca, ¿sí? Sabemos que los países nórdicos son pioneros en la ciencia y en la tecnología y en el modo de ver la ética. Ellos lo que hacen es, allá en Suecia, sabemos que en los lugares
por ejemplo, el norte, ya en Europa tenemos las estaciones. Entonces la ropa, por lo general, es ropa de estaciones. Entonces, se acaba el verano, necesitas comprar nueva ropa. Entonces ellos lo que hacen es poner contenedores para que esta ropa que las personas ya no van a utilizar. Nosotros acá, bueno, en Latinoamérica la ropa por lo general se la usa hasta que se acaba. En otros países, por ejemplo, en lo que les digo, por las estaciones, por lo general se queda archivada o ya la regalan. Entonces, ellos lo que hacen es coger esa ropa que la gente ya no utiliza, darles bonos para que luego puedan volver a comprar y ellos no tengan que gastar el dinero otra vez en telas, ¿sí? Sino que ellos literalmente reciclan. Tenemos que también saber la diferencia entre reciclar, reutilizar y reducir. Ellos reciclan para hacer ropa nueva. Entonces, de esta manera vemos que la economía tiende a ser una economía circular. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahora? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, por mi parte todo claro. Sí, muy Sí, bien. profe, ¿Alguien por ese no tiene lado alguna también. pregunta? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces. Sabemos entonces que las estrategias avanzadas de prevención son aquellas que yo les acabé de describir. Listo. Ahora sí, vamos a pasar entonces con las estrategias avanzadas de mitigación. Estrategias avanzadas de mitigación. A ver, vamos a mirar, lo pongo acá para que no sé si lo pueden ver en la pantalla. Ahí está, compartiéndose la pantalla. La primera dice, captura, miren, estrategias avanzadas de mitigación. Miren, dentro de las estrategias avanzadas de mitigación, sabemos que, como les había dicho, la ciencia intenta siempre buscar nuevas soluciones, buscar soluciones fáciles y aprovechar el conocimiento técnico, tecnológico, científico que se tiene para solucionar nuestros problemas. Entonces, una de las estrategias avanzadas de mitigación que están top en este momento es la captura y el almacenamiento de carbono. ¿Cómo? Sabemos que los árboles realizan la fotosíntesis, ¿sí? Ellos absorben el dióxido de carbono del aire para realizar la fotosíntesis y como residuo tienen oxígeno. Listo. Ahora bien, el mar también tiene esa capacidad. En realidad, cuando nosotros escuchamos, de pronto entre los 45 que estamos acá, de pronto alguna vez se ha escuchado como, mira, el Amazonas es el pulmón del mundo, te dicen. Entonces uno lo asocia, dices, sí, hay mucho bosque, hay muchos árboles, hay mucha selva. Lo asocia uno, dice, mira, de aquí sale el oxígeno. Pero en realidad, el oxígeno no sale del Amazonas. En realidad, donde más se concentra la captura del dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, el mar. En el mar habitan muchas criaturas, organismos que realizan la fotosíntesis, las cianobacterias. Ellas, prácticamente, las algas, por ejemplo, también, ellas son las que en realidad absorben este carbono que nosotros emitimos a la atmósfera. Ayer hablábamos entre los mecanismos de compensación, por ejemplo, te dicen, los mecanismos de compensación, por ejemplo, te dicen, mira, tú vas a construir una empresa que va a generar 1 tonelada de dióxido de carbono al año, por ejemplo. Entonces, tienes que sembrar lo equivalente a que los árboles que tú vayas a sembrar o los cultivos que tú vayas a hacer sean capaces de absorber la misma cantidad que tú emites. ¿Para qué? Para que se neutralice. Listo. Entonces, en el mar, por lo general, se lleva más que todo el proceso de lo que es la absorción, la captura se llama, captura de carbono. Miren,
hay algo muy importante aquí. Las plantas absorben el dióxido de carbono que está en el aire para hacer sus hojas, para hacer sus estructuras. La base de su cuerpo la hacen absorbiendo el dióxido de carbono que está en la atmósfera y poniéndolo en sus cuerpos. ¿Listo? Por eso cuando quemamos cualquier cosa, cualquier ser que estuvo vivo, se empieza a volver carbono. ¿Por qué? Porque todos somos organismos a base de carbono. La madera, por ejemplo, ¿sí? Carbono. Ahora bien, partiendo de esto, sabemos que las emisiones de dióxido de carbono son las principales generadoras del efecto invernadero. Entonces, algunas empresas, algunos proyectos en países más desarrollados, por eso estamos hablando de estrategias avanzadas, han desarrollado máquinas, por así decirlo, máquinas o fábricas que se encargan de limpiar, de absorber el dióxido de carbono, como si fueran árboles, pero construidos. Ya es posible, la tecnología ya lo permite. Puedes construir una planta, una fábrica que lo que haga es absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y fijarlo al piso para neutralizarlo. ¿Sí? ¿Alguien sabía que existía esto? No. No, por mi No, parte bueno. no. Bueno, entonces miren, ya lo podemos saber, miren, se puede construir una estructura que sea capaz de absorber el dióxido de carbono y arrancarlo del aire y fijarlo como si fuera una planta, como si fuera un árbol prácticamente. Miren, hay un proyecto en Canadá que se llama Bundari. Bundari. ¿Listo? Se encargan de esto que yo les digo, de capturar las emisiones de dióxido de carbono emitidas principalmente por industrias para poder almacenarlas. ¿Con el fin de qué? De que no salga a la atmósfera y no contamine, no se produzca ese efecto, no se maximice el efecto invernadero que estamos viviendo actualmente. Captura, los cálculos indican que captura 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Imagínense la cantidad. Y esto es desarrollo tecnológico que tiene como fin buscarnos la solución a nuestras problemáticas. En este caso, la sobreemisión o la emisión descontrolada de dióxido de carbono. ¿Entendida esta parte? Listo. Continuemos entonces. Otra estrategia avanzada de mitigación. Un segundo, alguien estaba hablando en el grupo, creo. Otra estrategia avanzada de mitigación es la reforestación y la restauración ecológica. Pero no sembrar 1 hectárea, no sembrar 2 hectáreas, sino 100 millones de hectáreas. Suena como si fuera un valor que yo me lo hubiera inventado en este momento. Pero, miren, ya sabemos lo que significa reforestar, ya sabemos lo que significa recuperación también, ¿sí? Significa recuperar ecosistemas que están degradados. ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que se hace la reforestación. ¿Para qué? ¿Qué hacen los árboles? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de eso. ¿Qué hacen los árboles? ¿Alguien que me diga que se gane un punto? Pues, profe, aquí Adrián Mora. Si mal no recuerdo, pues uno es también pues la generación de oxígeno, otro, servir de hábitat, proteger los suelos de la erosión también, preservar la presencia de agua en los diferentes ecosistemas también, y todo eso. Son diferentes funciones, no solo una específicamente, sino que cumple unas funciones muy vastas. Entonces, eso sería, profe, mi aporte. Excelente, Adrián. Nos dice la respuesta correcta. Miren, nos dicen, nos dan oxígeno. ¿Por qué nos dan oxígeno? Porque fijan carbono. Tenemos que tener en cuenta siempre relacionarlo, los bosques
o las hectáreas, por ejemplo, de árboles, ellos lo que hacen es absorber y fijar el carbono que está en la atmósfera, atraparlo. Y como residuo generan oxígeno. Listo. También permiten que no se degrade, no se erosione el... Muy bien, Jennifer, nos dio la respuesta también. No se erosione el suelo. ¿Sí? Ya sabemos qué es la erosión, porque yo entré a una de las clases de las primeras del diplomado y estaban hablando específicamente de qué es la erosión. Entonces, si tenemos un bosque reforestado y restaurado, vamos a prevenir todo ese tipo de impactos subsecuentes. Pues, la erosión, ¿sí? Por ejemplo, los derrumbes incluso se pueden prevenir con esto. Entonces, técnicamente, muy bien, María Elena, mira que incluso toda esta reforestación y esta restauración ecológica le permite al suelo recuperar los nutrientes, le permite que las dinámicas que existen en ese microecosistema suelo, por ejemplo, tenemos lombrices, hongos, tenemos bacterias, tenemos insectos, todos ellos puedan llevar a cabo correctamente sus procesos, ¿sí? Estamos muy relacionados con el suelo fértil, por ejemplo. Llegamos a un lugar que no ha sido intervenido, podemos ver que el suelo es hermoso, que es muy bonito, pero llegamos a otra zona donde ya está intervenido, podemos ver que el suelo está erosionado, está agrietado, está todo lleno de polvo o de repente está encharcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta interacción de estos sistemas que están vivos le permiten al suelo recuperarse, le permiten al suelo recuperar suelo fértil, suelo fértil, ¿sí? Entonces, miren, dentro de estas estrategias avanzadas de mitigación, tenemos la reforestación y la restauración ecológica. Y como ejemplo, muy bien, Jennifer Xiomara, mira, dice, por medio de la degradación orgánica se realiza lo que diríamos un ciclo para la adquisición de nutrientes. Muy bien, esa es la respuesta. Esa es una también de las respuestas válidas, ¿no? Sabemos que tenemos un bosque. Miren, para hablar del ejemplo claro que les traigo para hoy, miren, hay un proyecto en África que se llama la Gran Muralla Verde. La Gran Muralla Verde, la pueden buscar si quieren. Pretende restaurar 100 millones de hectáreas, 100 millones de hectáreas ya degradadas, que ya están en proceso de erosión, ¿sí? Plantar árboles, ¿sí? Con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Sabemos que aumentando, por así decirlo, o además de prestarnos, por ejemplo, el servicio de degradar la materia orgánica o de darnos oxígeno, también presta servicios ecosistémicos, como cuáles, por ejemplo. La belleza paisajística puede generar turismo, ¿sí? Por ejemplo, el mantenimiento de los caudales, de los niveles de agua, por ejemplo, puede ser un servicio ecosistémico que nos brinda. Son muchas cosas que vamos a obtener a partir de este proyecto. Miren, es un proyecto de 100 millones de hectáreas. Entonces, entra también dentro de lo que yo les digo, que son mecanismos avanzados, estrategias avanzadas, ¿sí? Que nosotros no podemos hoy decir para mañana hacer un proyecto de 100 millones de hectáreas, no. Requerimos demasiado dinero, demasiadas personas. Entonces, entraría dentro de lo que son estrategias avanzadas de mitigación. ¿Listo? ¿Entendida esta parte? Por favor, me confirman por el chat si alguien no entendió o tiene una pregunta o si quieren hablar, está bien. Profe, ¿Sí? ¿Sí? también quería como darles una claridad en el tema de la reforestación, que dentro de las medidas pues de mitigación o de compensación, la siembra de árboles no es simplemente ir a sembrar los árboles. Hay estrategias Exacto. que se realizan de acuerdo a los predios, a cuáles son las maneras de intervenir. En algunos lugares pues es de difícil acceso, entonces
hay metodologías con las cuales pues, se hace el proceso de siembra, la resiembra y y el tema de mantenimiento. Pues porque yo pues acoto esta información y pues creo que es de relevancia, porque la gente piensa que ir a sembrar un árbol es sembrarlo y dejarlo ahí, que por obra y gracia del Espíritu Santo crezca, sino que esos procesos de restauración y conservación de los cuales usted habla, pues obviamente tienen un proceso largo, tienen que realizarle un seguimiento a estas áreas, sobre todo a las que han sufrido, pues a las que se les está haciendo el proceso de recuperación de suelos. Eso quería como... Muy bien. Muy bien está tu aporte, Adriana. Está muy bien. Miren, antes de darle la palabra a nuestra compañera Sandra, que quiere hacer un aporte, vamos a darle la retroalimentación al aporte que nos dio nuestra compañera Adriana. Miren, lo que les decía ayer, no es, lo que nos dice nuestra compañera, no es ir a un invernadero, comprar un árbol, irte y sembrarlo, y ya, no. No consiste en eso. Por lo general, los proyectos, es que miren, nosotros aquí en Colombia manejamos mucho lo que es la politiquería. Entonces, por lo general, cuando se ejecuta un proyecto, no se le hace el plan de seguimiento y control, se llama. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en el estudio de impacto ambiental. Plan de seguimiento y control. En el plan de seguimiento y control, entonces, estaría estipulado cuántas veces yo voy a ver a ese árbol al mes, qué medidas yo voy a tomar frente a los posibles escenarios que me puedan aparecer mientras yo tengo el proyecto de reforestación, por ejemplo. Otra cosa que teníamos que tener muy en cuenta, que no podemos sembrar cualquier árbol, sino que tenemos que sembrar especies endémicas, ¿sí? Porque si no, estamos trayendo un problema más grave de lo que teníamos antes. Siempre se hace la reforestación, la restauración con especies nativas de animales, ¿sí? Por ejemplo, en Samaniego, tengo entendido que Corpo Nariño trajo algunos individuos de estos venados. No sé si estoy mal, si alguien me lo corrige. Trajeron individuos para que repoblaran esas zonas porque hacen parte del mismo hábitat, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora bien, vamos a escuchar a Sandra. Sandra, te damos la palabra. Vamos a esperar un momentito. Sí, dale, claro, Luis, puedes hablar mientras llega Sandra. Buenas noches, profe. Buenas noches a los compañeros. Algo relacionado con lo que le tomo un poquito las palabras que hizo la compañera hace un momentico. Es que, claro que debe haber una mayor participación, ¿no? En el tema de cómo se debe de hacer reforestaciones. Y una vez más incluyo que esa preocupación yo la tenía en el tema de la montaña. Entonces ellos decían, no, pero es que es fácil, dejemos que crezcan ciertas especies y eso serviría como reforestación. Pero, o sea, el tema es que ellos querían que se dejaran espacios donde prácticamente ya casi que no tenía forma de vida, o sea, no había la forma de que esos árboles nativos crecieran. Entonces, ¿cuál era una de mis propuestas? Era de que se dejara hacia la ribera de los ríos o de las quebradas y que no se tocara ese espacio. Pero pues, una vez más, la falta de comprensión o entendimiento de las personas, de los dueños, pues siempre decían que pues ellos no iban a dejar su cultivo y dejar que eso se haga bosque natural. Entonces, pienso que ese tema de la reforestación es un tema muy importante, pero si no hay un seguimiento, una enseñanza como tal, como usted la está diciendo, profe, pues sería pues fatal, ¿no? O sea, no, la idea no es llegar y sembrar árboles y ya, pum, y sigue siendo. Antes de esto, pues yo tenía entendido que el eucalipto era un árbol que pues más o menos era útil y servía para muchas cosas. Ahora en las distintas clases que he tomado en esto y entiendo que el eucalipto es casi que dañino para el agua y el suelo. Entonces, Sí.
Eso es lo que también a veces la gente no lo entiende, entonces también creo que es falta de enseñanza. Eso quería aportar, profe. Muy bien, Santiago. Está excelente. Mira, lo que tú nos acabas de decir es algo muy, muy importante. Mira que aquí en Colombia nosotros vemos por todo lado sembrados pinos. Aquí, o sea, tú miras en todos lados que hay pinos. Como que hubo una especie de época en la que la gente pensó que sembrar árboles de cualquier tipo estaba bien. Entonces uno ve pinos por todo lado y dices, ¿cómo llegaron allí? Miren, nos damos cuenta que si vamos a un bosque de pinos, por ejemplo, vamos a un bosque de pinos y nos fijamos en el piso, no hay nada más que pinos, nada. ¿Sí? Solamente crecen pinos y de pronto alguna manita muscaria por ahí, alguna otra especie de por ahí de planta, ¿sí? Pero la mayoría de suelo miren, estas especies, por ejemplo, el pino, son de lugares, son de otros lugares, son de otros ecosistemas diferentes, ¿sí? Por lo general vienen del norte, de Canadá, por ejemplo. Entonces es muy diferente. Entonces tú llegas, traes a uno de esos árboles acá. En primer lugar, las hojas o las acículas se llaman, porque no son hojas, ¿no? Si nos damos cuenta en un pino, por ejemplo, son como especie de túbulos. Esos túbulos, cuando caen al piso, acidifican, todo ese lugar lo acidifican, ese suelo. Entonces no permiten que las especies que son de allí mismo puedan crecer correctamente. ¿Por qué? Solamente van a crecer pinos en ese lugar, porque eso es lo que ellos, es como que la manera de ellos defender sus nutrientes alrededor de ellos, que no crezca nada más, solamente que esos nutrientes sean para ellos. Porque los lugares de donde son originarios no son tan ricos en nutrientes como los nuestros. Los pinos se usan para secar las zonas, por ejemplo. Tienes una ciénaga, un lugar donde hay ciénaga, entonces puedes sembrar pinos y vas a evitar ese problema de ciénagas, porque los pinos toman mucha agua muy rápido y ellos crecen rapidísimo. ¿Listo? Entonces, los aportes que nos hicieron nuestros compañeros están excelentes, porque vienen con la temática que nosotros estamos hablando, que es la reforestación, ¿sí? No solamente es sembrar árboles, sino que requiere unos conocimientos previos, requiere un orden, requiere un proceso, un seguimiento y un control de nuestros. Claro, Luis, exactamente. Sí, prácticamente de pino son infértiles, ¿sí? Son infértiles. Vemos que ya el suelo se erosiona, fácilmente se erosiona. Vemos que el suelo está duro ya, porque nada más crece allí solo pinos. No hay tanto intercambio, no hay esas dinámicas que estuvimos hablando hace rato, de las lombrices, por ejemplo, o del humus, por ejemplo. Se da, pero en mucha menor medida, a una medida muy lenta. Vamos a robarle el agua a las otras plantas o los otros afluentes que están por allí cerca también, porque los pinos toman demasiada agua, por eso crecen tan rápido. ¿Listo? Dale, Sandra. No es pregunta, pero quisiera hacer una pequeña intervención. Respecto, pues en ese sentido, creo que también los intereses económicos de muchas empresas hacen que engañen a los campesinos, dándoles ofertas y promesas, en el caso del eucalipto, del pino, para que eso pueda venderse a un precio tal que ellos lo vean como un ingreso para sus familias. Entonces, en realidad, yo sí he visto ese factor cuando era pequeña en La Victoria. Botaban los árboles nativos y obviamente en esas extensiones sembraban para poderle vender a las empresas que les ofrecían compra por los maderos de pino y de otros, pues que obviamente son para comercialización, pero era en función de eso. Entonces la gente como que hacía caso a eso de botar todos los árboles nativos para que tuvieran el espacio y sembrar los otros árboles, pero pues en medio de su digamos ingenuidad tal vez y falta de entendimiento, y los otros se aprovechaban de eso. Entonces yo sí como que me recuerdo esa circunstancia. Ok, mira, muy bien, el aporte que nos hace Ana Patricia es muy interesante, mira. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo conocía. Claro, mira que incluso pueden llegar algunas personas, algunas empresas de papel, por ejemplo, o de cartón, y te dicen, mira, tienes esas 2 hectáreas, ¿por qué no las siembras de pino? Porque en 3 meses yo te puedo comprar todos los pinos.
Sí, puede funcionar. Desde el punto de vista de la necesidad, desde el punto de vista económico, podríamos plantear, ¿no? Pero desde siendo objetivos y siendo razonables, siendo consecuentes, nos damos cuenta que estamos prácticamente vendiendo la salud de nuestra finca, por ejemplo, acabándola simplemente, y se acaba de una manera exponencial. Es muy rápido como los bosques de pino acaban con los ecosistemas, con la calidad del suelo fértil. Muy bien, estuvo tu intervención, Ana Patricia. Yo no sabía, por ejemplo, que empresas se dedicaban a convencer a la gente de sembrar hectáreas de eucalipto para luego comprarles. Claro, el eucalipto crece muy rápido, el eucalipto, el pino crecen muy rápido. Entonces, desde ese punto de vista, es rentable. ¿Listo? Vamos a ver, nuestra compañera no se la escucha a Sandra. Sandra, ¿puedes escribir tu pregunta? No me están escuchando. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces profe. no se escribe Sandra, entonces vamos a continuar. Si Sandra me está escuchando, por favor escribes tu pregunta en el chat para yo hacerte la retroalimentación, ¿ok? Vamos a continuar entonces. La siguiente estrategia avanzada de mitigación, estamos hablando de estrategias avanzadas que son últimos desarrollos tecnológicos, científicos que se están intentando. María Elena, ¿sí? Puedes hablar. ¿Tienes activado tu micrófono? Quería hacer como un aporte, ¿no? A ver, compartirles algo. La naturaleza, también hay un aporte inmerso en nuestro universo, que es el de la sanación, la paz, la tranquilidad. Es decir, nos hemos olvidado también de esa parte que es muy voluptuosa y que nos encamina, ¿sí? Hacia el querer, hacia el saber, hacia el recibir esas energías positivas que contaminan y que descontaminan al mismo tiempo nuestro ser, nuestro pensar. Es tan importante estar interactuando. Ahí hablamos sobre una interacción entre ambiente y ser humano. Nos hace más humanos al sensibilizarnos de esta manera. Por eso muchos trabajamos lo que es en salud mental, el hecho de hacer los retiros espirituales, el hecho de estar en contacto con la naturaleza, nos hemos sanado, ¿no? Mentalmente, es una parte fundamental, salud mental, que también aporta, además de todo lo que hemos hablado de nuestros ecosistemas, la biodiversidad, nuestra luz, nuestra vida, nuestro oxígeno, los gases, nuestra flora, fauna, nuestros ríos, nuestros arroyos, todo eso, pero también es de aportar esta parte muy importante que es la interactuar con el ser humano. Lo digo porque yo en mi casa tengo, en mi terraza, tengo un jardín de más de 300 variedades de matas, ¿sí? Entonces tengo suculentas, tengo enredaderas, tengo acuáticas, bueno, tengo varios pequeños ecosistemas. Eso produce mucha tranquilidad, mucha paz, nos produce querer más, estar en contacto más con nuestra naturaleza, porque estamos proveyendo de una sanación y de un ambiente sano, donde hay más oxígeno, donde hay más vida, para que así nos podamos proyectar. Y esa es la manera, diría yo, de encariñarnos y querer verdaderamente esa biodiversidad, este cambio, ¿no? Este cambio que podemos hacerlo desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestros pequeños lugares o contextos sociales que tengamos. Eso era mi aporte, profe. Muy bien, Sandra. Muy bien lo que acabas de decir. Por ejemplo, también tú nos haces caer en cuenta también de que la parte humana en nuestras cabezas también hace parte de lo que nosotros, cómo nos comportamos, por ejemplo. Lo que yo te alcancé a entender, por ejemplo, me dices, tú, por ejemplo, tienes
un jardín bastante variado, bastante biodiverso ahí en un espacio pequeño. Mira, y eso a ti te da paz, por así decirlo. Entonces, mira, nosotros al estar en contacto, por ejemplo, con un suelo o con un bosque que esté totalmente seco, que esté desértico, como somos seres humanos que tenemos mente, también nos va a afectar ver esto. O sea, ver un bosque todo sucio, todo contaminado, también nos va a afectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros somos capaces, estos conocimientos que nosotros tenemos, que nosotros estamos impartiendo en este diplomado, a mí me gustaría como que la gente se enfoque en mejorar su gobernanza en las comunidades. Gobernanza es la capacidad que tienen las comunidades de autogestionarse, ¿sí? Gobernanza, la capacidad que tiene una comunidad de gestionar sus recursos. Entonces, miren, dentro de lo que es es muy interesante lo que nos dice nuestra compañera, porque nosotros venimos de comunidades que son tienden bastante a lo que es la conservación de los recursos, a lo que es la conservación de lo que es, incluso, miren, eso es como la Pachamama, por ejemplo, es un dios, es la diosa Pachamama. Entonces, dentro de lo que nosotros hoy estamos viendo y todo lo que nosotros vemos en estas clases, nos va a permitir a nosotros ser capaces de gestionar nuestro propio territorio desde un punto de vista más técnico. Eso es lo que se pretende. Nosotros estamos en una comunidad, pero si no sabemos, por ejemplo, cómo se hace, qué significa un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, no podemos salir de nuestra comunidad y sacar, por ejemplo, estas ideas, no podemos ser competitivos a nivel de otros conocimientos. Entonces, es necesario que nosotros en las comunidades tengamos estos conocimientos para poder aplicarlos, porque miren, muchas veces la empresa privada absorbe a las comunidades y te venden cuentos falsos, como el cuento de que te compran los árboles de eucalipto cada 3 meses. No, si nosotros somos capaces de comprender todos estos temas, vamos a ser capaces de gestionar de una mejor manera nuestros recursos que nos pertenecen por estar en nuestro territorio. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, vamos a seguir entonces. María Elena, eras tú, ¿verdad? No, yo fui Tatiana la que habló hace un momento. Tatiana. Listo, Tatiana. Entonces, me pareció muy bueno tu aporte y me pareció que nos permitió a nosotros llevar a cabo una aclaración, una discusión. Entonces, es bastante importante su participación, porque miren, nosotros como académicos, por ejemplo, tenemos unos conceptos. Yo traigo los conceptos y se los explico, ¿listo? Pero es más importante para mí que ustedes aprendan las cosas, o sea, que sepan, que se les quede desde el punto de vista real, de los ejemplos que ustedes conocen, porque así es más fácil que luego se acuerden. ¿Listo? Sí, Vamos a profe, continuar. otra Sí. partecita. Lo que usted dice, lo que acaba de decir, mire que es muy, muy elemental, fundamental y práctico para todos los seres humanos. La sensibilización, porque si no tenemos nosotros sensibilización frente a estos ecosistemas, frente a querer hacer las cosas, no solamente porque tengamos una clase o porque tenemos que rellenar y quedar bien en nuestro quiz, no, es porque en realidad tenemos que ver más allá de la necesidad del ser humano, mirar qué podemos hacer frente a esta situación, no solamente que queden en palabras, sino también que queden en acciones. ¿Cuál sería nuestra acción? Desde nuestro querer propio, frente a un bosque, frente a una reforestación, frente a una cuenca hidrográfica, frente a, bueno, miles de cosas que nosotros queremos saber, pero que verdaderamente tengamos esa sensibilización de querer cambiar, de poder contribuir con un granito de arena, profe. Muy bien lo que tú nos dices, es verdad. Mira, ahora, nosotros, teniendo estos conocimientos, podemos ayudar a mejorar. Mira, ahorita estamos haciendo un proceso de concientización y también de alfabetización. Porque mira que
muchas cosas de pronto no las sabíamos, pero ahora ya las sabemos y las podemos aplicar en la vida real para el beneficio de nuestras comunidades. Vamos primero a leer el aporte de María Elena. Dice: estos conocimientos son tan importantes para construirnos como actores para la construcción de la paz. Muy bien, sabemos que la paz también incluye, ¿no?, a la naturaleza, obviamente. Cuando hablamos de paz, no podemos hablar solo de paz con las personas, ¿no? Tenemos que hablar de paz con la naturaleza, vivir en equilibrio. Muy bien, entonces dice: entonces los árboles son tan valiosos que nos ayudan mucho en nuestra sanación física y mental, reducen la violencia, y hay estudios que han demostrado que muchas personas se han recuperado estando solo entre los árboles o al tenerlos al frente. Miren, nosotros somos seres humanos, tenemos la parte psicológica, tenemos la parte, por ejemplo, lo que les digo hace ratos, ¿no? Miren, por ejemplo, si tú miras, llegas a un lugar, llegas a un parque, y el parque está todo sucio, está todo lleno de basura, ¿sí? Entonces tú te sientes mal, no te dan ganas de entrar, no te dan ganas de nada, incluso te puede bajar el ánimo ese día y tú decir, uy, no, ¿cómo va a estar eso tan mal? Eso no debería estar así. No. Entonces, eso puede aumentar nuestro estrés. Por ejemplo, si vives al lado de un lugar donde están depositando basuras todo el tiempo, eso también puede afectar tu mente, te estresas, el olor, por ejemplo, el ruido. Entonces, puede afectar indirecta o directamente tu bienestar, tu salud. Entonces, es muy probable también que si yo estoy en lugares que me producen calma, que me producen paz, por ejemplo, lugares verdes, lugares que estén muy bien conservados, entonces yo voy a llegar a ese lugar y voy a sentir paz, lo que me puede de pronto ayudar a mejorar en algunos aspectos, por ejemplo, mi estado de ánimo, ¿sí? Y con esto, después, sabemos que el estrés, si te estresas mucho, te puede somatizar, que se llama, darte una enfermedad física. Entonces, si tú evitas situaciones estresantes o situaciones desgastantes, vas a tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Ahora vamos a seguir con los aportes. Es que la tierra está relacionada con la mujer, procrea y es dadora de vida. La tierra sana, alimenta y llena, da tranquilidad, desintoxica y muestra lo sensible y lo frágil que es nuestro ambiente, para construir y llenar espacios vacíos en cada uno de nosotros. Muy bien, está tu aporte. Mira, desde lo que tú dices, nosotros como seres humanos somos naturaleza, venimos de la naturaleza. Entonces, nosotros también sentimos la naturaleza. Cuando, por ejemplo, hay contaminación hídrica, por ejemplo, tú ves el río y te sientes mal. Dices, no, esto no debe ser así. Te duele también porque eres parte de la tierra, eres parte, pues, de lo que son la naturaleza. ¿Listo? Ahora bien, mis queridos compañeros, ¿me pueden hacer un gran favor? No he llenado la asistencia, dice Jennifer. Bueno, no, eso ya no tiene que ver con la clase. Entonces, vamos a continuar porque nos quedan 5 minutos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a continuar con estrategias avanzadas de mitigación. ¿Listo? Denme un minuto, denme unos 20 segundos. ¿Listo? Listo, vamos a continuar. Ahora bien, nos quedamos, captura y almacenamiento de carbono, ya sabemos lo que es. Hay fábricas físicas que absorben, son como máquinas y absorben el dióxido de carbono. Tenemos la reforestación y la restauración ecológica, otro mecanismo, otra estrategia avanzada de lo que es la mitigación, es la geoingeniería. Miren, cuando nosotros no conocemos el significado de una palabra, no basta solamente con ver de qué está compuesto. Entonces, geoingeniería hace referencia
a ingeniería a escala planetaria. Miren, esto ya son estrategias avanzadas, ¿no? Estamos hablando de estrategias avanzadas de mitigación. Una estrategia avanzada que se plantea actualmente, miren, es que actualmente hemos llegado a unos límites que son irreversibles. Es decir, cuando empezaron las convenciones de panelistas internacionales que empezaron a detectar el cambio climático, ellos se dieron cuenta que el cambio climático es un efecto real, que sí. Entonces, con el paso de los años han existido diferentes reuniones, por ejemplo, el Río +20, han existido la Convención de Kioto, por ejemplo. Han existido diferentes reuniones globales de líderes mundiales que persiguen esto, que persiguen minimizar el impacto ambiental que nosotros estamos generando. Ellos plantearon un plazo de algunos años para cambiar nuestros procesos productivos, nuestros combustibles, ¿sí? Para cambiarlos por energías alternativas. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar llegar a un punto donde ya no podamos hacer nada, ¿sí? Actualmente estamos muy cerca de llegar a ese lugar, a ese punto donde no se puede hacer nada. Miren, el problema de la contaminación es que, como es acumulativa, como lo habíamos visto, los impactos ambientales, por ejemplo, la contaminación atmosférica es acumulativa. Entonces, miren, si yo contamino hoy, por ejemplo, no se va a sentir el efecto mañana, ¿no? Lo que yo contamino hoy, de pronto en 20 años se empieza a sentir. Entonces, nosotros tenemos que parar en seco hoy para que el 28 de febrero de 2054 empiece a desaparecer la contaminación que hemos generado hoy, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy grave. Bien, vamos a llegar a puntos críticos que no tienen solución. Entonces, a partir de estos puntos críticos que no tienen solución, se han planteado soluciones de geoingeniería. Ingeniería a nivel planetario. Entonces, geoingeniería a nivel planetario, por ejemplo, entonces, podemos, entre las opciones que hay, estas opciones que yo les digo ahora, geoingeniería, como son nuevas, como ¿cómo se dice? A ver cómo lo digo. Son estudios, son proyecciones o alternativas que se plantean, pero como son tan nuevas, no podemos todavía determinar los efectos que puedan generar. ¿Listo? Entonces, dentro de la geoingeniería, por ejemplo, se plantea hacer estructuras grandes en algunas zonas para poder hacer estructuras móviles, gigantes, para que se crucen entre el sol y te provoquen, por ejemplo, sombra en toda la ciudad. Eso es un mecanismo de mitigación, por ejemplo, al calor, ¿sí? Podemos ver que actualmente la geoingeniería se aplica, por ejemplo, se bombardea nubes, se puede bombardear nubes. Aquí en Colombia se hace lo que es bombardear las nubes con el fin de que lluevan o que se desplacen. Listo, se lo hace de lo que es la geoingeniería. Para terminar, voy a hablarles de la última estrategia avanzada de mitigación, que es el diseño de ciudades resilientes, ciudades inteligentes. ¿De qué consiste esto? Nosotros en nuestro país, la mayoría de ciudades no se han planificado. Entonces vemos sistemas de transporte colapsados, vemos calles muy angostas, vemos que de repente destruyen todo el barrio y construyen edificios, ¿sí? Porque no ha habido una planificación adecuada del territorio, un plan de ordenamiento territorial desde el principio para poder nosotros cumplirlo. Entonces, actualmente, en algunos países se está planteando el diseño de ciudades inteligentes.
Estas ciudades ya vendrían entonces, por ejemplo, en este caso entrarían ciudades que tienen amplias zonas verdes, por ejemplo, o ciudades, por ejemplo, que sean sostenibles, por ejemplo, que tengan una movilidad sostenible, ¿sí? Por ejemplo, plantear el sistema de transporte eléctrico, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo, miren. El diseño de ciudades inteligentes implica la planificación de toda la ciudad, considerando los impactos que tiene el cambio climático y considerando también los impactos que se pueden generar, que uno puede generar. Entonces, pretende diseñar y construir ciudades sostenibles y resistentes. ¿Resistentes a qué? A los efectos adversos del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que es muy probable que haya huracanes cada vez más poderosos, que haya tornados cada vez más poderosos, ¿sí? O que haya meses que lleguen a temperaturas muy altas o meses que lleguen a temperaturas muy bajas. Entonces, se ha planteado el diseño de ciudades inteligentes. Un ejemplo de esto ya se está realizando en Países Bajos, en Rotterdam, ¿sí? En esa ciudad de Rotterdam se han implementado los techos verdes, es decir, en los techos se siembra, ¿sí? En los techos se siembra, las calles son permeables con el fin de aprovechar las aguas lluvias, ¿sí? Y también con el fin de evitar el colapso cuando hay lluvias. Temporada de lluvia sabemos que actualmente son muy intensas, entonces también se plantea esa, o sea, tienen que tener en cuenta al diseño de la ciudad los efectos adversos que se generan por el cambio climático y también los efectos que va a generar la población. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. No, profe. Por mi parte, todo ¿No? súper claro. Listo. Miren, otro ejemplo, por ejemplo, de estrategias avanzadas de mitigación de los impactos, lo que les digo, es la modificación de las nubes, del clima. ¿Listo? Puedes hablar, Jesús. Profe, una preguntita. Es que ahorita hay programas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí. Hay programas que dicen de la ciencia abierta, ¿no? Que toca pegarse a la ciencia y ya no va. Sí. Climático. Porque he mirado en Europa, más que todo, que los científicos pues ya están haciendo proyectos para, como usted dice, de las nubes, de los molinos de viento, todo eso para evitar ya el CO2 en cantidad. Entonces, eso es lo que quería dejar en claro, que ya la ciencia, o sea, toca como quien dice, apegarse a la ciencia para poder mitigar todo este cambio que estaba sucediendo en nuestro planeta. Esa era mi pregunta, profe. Muy bien. Mira, nosotros tenemos que tener en claro qué es la naturaleza de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Lo que les dije hace ratos. Miren, ¿ya? La definición es: la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos cuando tú los obtienes de manera experimental, es decir, siguiendo el método científico. Con ciencia siempre busca ir hacia adelante, ¿sí? Si alguien te oculta algo, lo puede mantener oculto durante 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otros que están investigando lo mismo y siempre vamos a ir hacia adelante. Entonces, es por ello que tú hablas de la ciencia abierta. Mira, la ciencia abierta es un movimiento, es como decir un movimiento como cultural, que promueve que toda la ciencia tiene que estar abierta al público, es decir, que todos tengamos acceso para poder nosotros aplicarla, porque sabemos que si nosotros nos basamos en ciencia,
hacemos ciencia también. Pero si nosotros partimos de la nada, entonces estamos de pronto perdiendo un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque mira, nosotros al principio para hacer un estudio tenemos que recoger toda la información que existe. Y toda esa información se recoge gracias a la ciencia. Entonces, es necesario recurrir siempre a la ciencia, artículos científicos, noticias, por ejemplo, y tenemos que saber a dónde acudir. No podemos ir a una página aleatoria de internet, no. Tenemos que también ver la veracidad de las fuentes, ¿sí? Sobre todo en estos temas que nos competen. Miren, el tema ambiental tiene bastante cabida, tiene bastante discusión, porque se maneja lo que es la ética, se maneja lo que es la tecnología. Entonces, los medios siempre se aprovechan de esto, intentan hacer amarillismo y de pronto nos dan una noticia desde un punto de vista amarillista, sensacionalista, que de pronto nubla lo que quieren decir en realidad. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Muy bien la aclaración que nos dijo nuestro compañero, la ciencia. Siempre tenemos que perseguir a la ciencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, profe. ¿No? Listo. Muy bien, entonces. De la temática que me corresponde a mí, que es mecanismos de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales, terminaríamos entonces la segunda sesión, ya con todo el contenido que se había propuesto. Alcanzamos a ver todo lo que habíamos planteado, ¿sí? Se hizo la retroalimentación, se vio las 2 sesiones, se respondió correctamente y al máximo lo que pude hacer como de retroalimentar sus preguntas. ¿Listo? Claro, Luis, habla. Estamos aquí escuchando. Esperemos un minuto a Luis. Mientras tanto, les agradezco mucho por haber asistido a mis 2 sesiones, ¿sí? A mí me gusta partir mis clases, siempre las he dictado desde un punto de vista de que ustedes me digan lo que ustedes ya saben para yo poder hablar acerca de esto. Es más fácil así, es más fácil desde la psicología educativa, para que ustedes, para que cuando uno aprende, partir de algo que uno ya sabe. Yo podría aquí ponerme 2 horas a hablarles de temas, de estrategias, etcétera, pero más bien es una discusión participativa. ¿Para qué? Porque miren que surgieron demasiadas preguntas, surgieron aportes que son del mundo real, incluso mira que todos aprendemos aquí, incluso yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de las cosas que yo digo, entonces es una formación que se da conjunta. Nos dice John Jairo Oviedo, nos pregunta, ¿cuándo se debe implementar un estudio de impacto ambiental o un plan de adaptación de la guía ambiental, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Un plan de adaptación, creo que es. Plan de adaptación de la guía ambiental, ¿verdad? Verán, los pagas que se llaman, se dan para impactos que son muy pequeños, ¿listo? No requieres hacer un estudio de impacto ambiental, sino que haces, por ejemplo, existe otra que se llama el diagnóstico ambiental de alternativa. Entonces, puedes hacer un estudio de impacto ambiental. O dependiendo de qué tan grande sea tu proyecto, te solicitan diferentes cosas. Entonces, mira, depende de qué tan grande es un proyecto, depende de los medios que impacte, depende específicamente de cuál es el proyecto, para nosotros poder determinar cuál es el estudio que se debe hacer. Por ejemplo, el PAGA se hace en estudios pequeños de menor impacto, que no requieren un estudio de impacto ambiental. ¿Listo? Esa es como la respuesta. También, no te escucho, Luis. También el PAGA se implementa cuando, por ejemplo, ya tienes el estudio de impacto ambiental y necesitas añadir algo o hacerle una modificación. No necesitas hacer otro estudio de impacto ambiental, sino que puedes hacer un plan. ¿Cómo es el PAGA?
¿Listo? Eso, mira, Paulo nos escribió ya la respuesta. Mira, a proyectos que requieren licencia se les hace estudio de impacto ambiental. A los no licenciados, mira, a los pequeños se les hace paga y a los de mínimo impacto no requieren ninguna. Mira, ahí está, ahí nos dio la respuesta Paulo. Por eso te digo, depende específicamente más bien es del proyecto que tú quieras ejecutar, cuál va a ser el lineamiento que tú debes seguir. Entonces, depende del ejemplo específico. ¿Listo? No lo podemos hacer así. Dice María Elena, infinitas gracias por esta valiosa temática. Es un reto continuar formándonos porque tenemos que tener diferentes estrategias para contribuir a una Colombia con sus ecosistemas saludables, para el bien vivir y por lo tanto como una estrategia para la paz. Muy bien, tu reflexión final. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, nosotros somos seres humanos y tenemos que estar en paz con la naturaleza si queremos vivir correctamente. ¿Listo? Entonces, tenemos que, otra vez lo repito, tenemos que conocer todas estas cosas con el fin de que nosotros podamos gestionar nuestro territorio, ¿sí? Porque si no llegan y te dicen, mira, necesitas un estudio de impacto ambiental. ¿Qué es eso? Dice uno y se queda quieto. O necesitas una licencia. No. ¿Qué necesitas? Necesitas poner estrategias de mitigación. No sabes. Entonces, con estos contenidos ya tenemos un poquito de con qué defendernos ante las situaciones que puedan ocurrir en nuestros territorios. ¿Listo? Vale, entonces, si no hay más aportes, me gustaría agradecerles a todos ustedes por asistir a las 2 sesiones que tuvimos. El día de ayer tuvimos una sesión de 2 horas y media y hoy también, en las cuales hablamos de mecanismos de prevención, mitigación y compensación. Hablamos de algunos ejemplos de nuestro país, de nuestros territorios, y hicimos algunas reflexiones. ¿Listo? Aplicamos también el examen. Se los voy a dejar publicado el quiz. Lo voy a dejar allí para que ustedes estudien cuando quieran, lo pueden abrir, lo pueden ver para que refuercen los conceptos. ¿Listo? Y una vez más agradecerles por haber asistido a esta clase. Muy dinámica, porque ustedes participan bastante, entonces podemos hacer una discusión muy interesante. Me gustaría volver a tener la oportunidad de verlos, entonces espero poder volver a verlos en ese diplomado en algún otro lugar. Les recuerdo mi nombre es Sebastián Valencia, soy ingeniero ambiental, tengo una maestría en educación de las ciencias naturales y soy de Samaniego. Actualmente no vivo en Samaniego, pero es mi territorio Samaniego. Entonces, para lo que necesiten, por favor, me pueden escribir a mi correo. Miren, les voy a dejar mi correo por si de pronto quieren tener alguna consulta o algo. Claro, Jesús, puedes hablar. No, profe, gracias y agradecerle. Y así como nosotros los seres humanos, especialmente el hombre que es el principal contaminador y a través de la historia hemos hecho cosas negativas para nuestro planeta, también podemos hacer cosas maravillosas para poder cambiar este hogar que nosotros tenemos tan maravilloso, profe. Gracias. Muy bien, gracias por tu aporte, por tu reflexión. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que podamos mejorar nuestro planeta, nuestras condiciones, tener estos conocimientos para poder defendernos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les dejo mi correo, mi nombre. Por si de pronto en alguna ocasión tienen alguna duda o necesitan algo, Claro, Lili, puedes hablar. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Lili? Muy bien, pues nuevamente agradecerte tu participación dentro de este diplomado, agradecer pues a los estudiantes que han estado muy activos, muy atentos en todas las clases. Sí, quería abrir un paréntesis aquí un poquito para comentarles pues que ya tenemos nuestra última sesión virtual el próximo miércoles. Cerramos con el ingeniero Alejandro Reyes.
nos queda viendo una clasecita, la vamos a hacer el miércoles que viene. Y recordarles pues la actividad que tenemos de réplicas, que si bien muchos me han preguntado que si pues está dirigida a quienes están haciendo este curso, que sí es muy importante que la realicemos no solo para obtener pues como tal nuestra certificación, sino para que este diplomado tenga incidencia No se escucha. en nuestras comunidades. Entonces, ¿no se escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos. Ahí ya me escuchan. Es que la señal está súper. ¿Sí se me escucha todo? Ya, bueno, entonces les decía que es muy importante que realicemos esta actividad para que pues todo lo que aprendimos en este curso de 40 horas, casi nos faltan unas poquitas para el próximo miércoles, y podamos hacer incidencia en nuestras comunidades. Sé que no se va a tener la misma dinámica que con los chicos que están trabajando el diplomado de la parte presencial, pero pues creo que cada uno lo puede hacer desde sus territorios, con sus comunidades, compartir esto que trabajamos en estas horas y pues hagamos incidencia también frente a lo que está pasando y frente al cambio climático. Entonces, no es más, agradecerles y nos vemos el próximo miércoles. Y Sebastián, muchísimas gracias, esperamos verte muy pronto por acá. Y que te vaya Vale, muy bien muchas allá. gracias a todos. Estás haciendo una labor súper grande también. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero verlos pronto y despidiéndome entonces, agradeciéndoles una vez más a todos. Muchas gracias. Ahí les dejo mi contacto para lo que ustedes requieran. Me pueden escribir en cualquier momento, no importa, yo les puedo responder. ¿Listo? Muchísimas gracias por invitarme, Lili, a dar esta clase y con los compañeros estuvo excelente la participación. Me encanta cuando todos intentan hablar, intentan aportar algo. Entonces, muchas gracias. Espero volver a verlos pronto y con esto ya me despido. ¿Listo? Hasta pronto. Vale, profe, muchísimas gracias a usted. Feliz noche para todos. Hasta mañana, buenas noches compañeros, chao profe. Hasta mañana, profe. Gracias compañeros y que tengan buena noche. Que descansen, feliz noche.